Sí, soy yo que estoy aquí. A veces debemos pellizcarnos para nosotros creer la maravilla que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Mis amados, si yo estoy hoy aquí parado, es por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, por el poder de Dios, pero porque yo le he creído a Dios. Dios solamente va a respaldar las buenas decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas. El primer paso es querer cambiar, creerle a Dios, confiar en Dios, y ese cambio que nosotros queremos en nuestras vidas van a suceder. Si hoy yo estoy aquí arriba, es porque hay un Dios soberano, que su soberanía es incuestionable, que su soberanía nadie puede tratar de entenderla, porque nuestra mente humana no puede entender la soberanía de Dios. Y en esta mañana, primero yo quiero que ustedes me le tributen un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, que Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis amados, nosotros hemos perdido una sobrinita de 4 años, la hija de nuestra amada Ibe, una hermana de esta casa, sirvió aquí por mucho tiempo, una guerrera de Dios, confirmado ahora con la muerte de su niña, que la soberanía del Padre se ha manifestado en ella. Y todo lo que hemos podido ver y participar de esa separación temporal que el Señor ha hecho de su niña con ella, hemos podido ver que nosotros como cristianos estamos lejos de aceptar la soberanía de Dios. Se me acercaban personas a mí, maduro, personas con 20 años en el Evangelio, personas predicadores, incluso pastores, y la pregunta que me hacían es: ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué Dios se la quitó? ¿Por qué la niña, teniendo 4 años, el Señor se la llevó? Mis hermanos, esa no es la pregunta que debemos hacer. Lo que debemos investigar es qué el Señor busca separando a la niña de su madre, porque en el Señor todo lo que se hace hay un propósito. Es cierto que perdimos a Ivanita, es cierto que el Señor la separó de su madre y de su padre, pero a través de la pérdida de esa niña son muchas las almas que se salvaron, porque tanto Ibe como mi esposa y un siervo de Dios tuvimos en el hospital 30 días orando por todos los niños y las madres que estaban ahí. Y hoy Ivana no está, pero hay muchos de esos niños que están en su casa, sano y salvo por la misericordia de Dios. Hay muchas madres esas que estaban ahí, que reconocieron a nuestro Señor por la misericordia de Dios, por la soberanía de Él, de llevarnos al hospital a predicar el Evangelio. Entonces, lo que debemos entender es que para que se salven muchos, deben ser sacrificados algunos. Nos tocó a nosotros, duele y se siente, pero la soberanía de Dios no se cuestiona. Y en esta mañana yo quiero hablarle de eso, de que nosotros debemos entender, recibir que Dios es soberano, que Él le hace como Él quiere, y que solamente debemos aceptar su soberanía, su supremacía, su poder, porque Él es el dueño de todo, incluyéndolo a usted y a mí. Vamos a poner las escrituras en la palabra, leyendo el libro de Génesis en su capítulo 1, versículo del 1 al 3. Por favor. Dice la palabra, que la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dicen las escrituras. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Y dice el 3,
Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cristo es la luz. Se hizo la luz. Mis amados, dice la palabra que la tierra estaba desolada y vacía, y que el Espíritu se movía sobre las aguas. Lo que nos está diciendo la palabra es que no había nada, que no existía nada, que todo lo que hay a partir de ahí fue creado y hecho por Dios. Entonces, si Él fue que creó todo, si Él fue que hizo todo, ¿por qué usted critica si Él está cogiendo de lo que es de Él? Si yo en mi casa tengo una bicicleta y mi vecino entra y yo le digo, vecino, llévese esa bicicleta, nadie me puede criticar porque esa bicicleta la compré yo y es mía, y con lo mío yo puedo disponer. Dios creó todo y dentro de su soberanía, Él puede disponer de todo, en todo, por todo y sobre todo. No debemos cuestionar la soberanía de Dios. No podemos tratar de entenderla, porque nuestra mente humana no nos alcanza para entender la soberanía de Dios. Solamente Él puede hacer como Él quiere y cuando quiere y donde quiere. La soberanía de Dios es el derecho que tiene nuestro Señor como soberano de hacer de todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sin tener que pedirle cuenta a nadie. Él es soberano y el soberano no tiene que consultar con nadie. Esa bicicleta era mía, yo se la doy a quien yo quiera. Yo construyo una casa y en esa casa yo mando. Yo soy el soberano. Amén. Entendiendo que la construí porque el Señor me permitió construirla. No vamos a confundir una cosa con la otra. Todo lo que yo tengo es de Dios, porque viene de Dios. Y lo que yo hago es porque Dios, dentro de su soberanía, me permite hacerlo. Por lo tanto, pertenece a Dios. Porque si Amada me da 1,000 pesos y me dice, ve al supermercado y cómprame un saco de arroz, ese saco de arroz yo fui y lo compré, pero pertenece a la casa porque lo compré con el dinero de ella. Entonces, todo lo que yo pueda obtener en mi vida es de Dios, pertenece a Dios, porque Él fue quien lo creó todo. Amén. Si Él hizo todo, todo es de Él. Puede hacer lo que quiera, construir, derribar, sembrar, cosechar, dar vida, quitar vida, etcétera. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él pertenece todo. Él reina. Leemos el Salmo 103:19. Él es el rey. Él domina. Él es soberano. Su soberanía está por encima de todo. Amén. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Domina en mí, domina en ti, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, porque la iglesia es de Él. El hombre no tiene iglesia. El templo es dirigido por el hombre, pero es de Dios. Él gobierna en todo y sobre todo. No hay gobierno del hombre. El gobierno es de Dios dentro de su soberanía. Él es soberano. Lo que pasa es que nosotros, desde que nos dan una fuercecita, ya empezamos a decir, mi templo, mi casa, mi carro, todo es de Dios. El día que Dios quiere, tu carro está con las 4 gomas para arriba y no hay mecánico que pueda repararlo, porque era de Él, pero tú dijiste que era tuyo. Y Él es celoso. Él es celoso. Lo tuyo es de Dios. Tú no tienes nada. No te embulle diciendo mi finca. No te embulle diciendo mi casa, mi iglesia. Esto es mío. Porque si lo dice mucho, te quedarás sin nada. Porque todo le pertenece a Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu familia. Él es el dueño de tu empleo. No importa lo que tú ganes. No importa lo que tú hagas. Tú puedes ser lo mejor, el mejor médico. Pero si Dios te quita la vista, no puede curar. Él es soberano. Y Él te va a tener hasta que Él quiera. No hasta que tú quieras. Amén.
Él gobierna. Salmo 99:1, no lo pongan. Gobierna los pueblos. No es un alcalde, no es un síndico el que gobierna. El gobierno viene de Dios, porque las autoridades son puestas por Dios. Y todo lo que el que dirige un pueblo hace, lo hace porque el Señor le da la sabiduría dentro de su soberanía. Salmo 96:10. Dios gobierna, dice, Dios reina. Las naciones, todas las naciones son gobernadas por Dios. No importa el rey que sea. Dios quita, Dios pone, y hasta el día que Dios quiere va a haber un rey. Dios reina. Salmo 97:1. Reina sobre la tierra. Dios lo hizo. Del polvo eres y al polvo volverá. La tierra fue creada por Dios y vamos a estar aquí en esta tierra hasta que Él quiera crear otra tierra nueva. Y lo importante es que tú y yo estemos preparados para cuando esa tierra nueva Él la tenga, estemos preparados para habitar en ella. ¿Cuántos están listos para habitar en la nueva tierra? ¿Cuántos quieren habitar de esa nueva tierra? Esa nueva tierra solamente la van a habitar aquellos que crean que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, que Él es el creador de todo, que Él se glorifica en tu vida si tú te comprometes en su reino, si tú cumples su palabra. Porque lo que está pasando en estos momentos, mis amados, es que decimos que somos muy buenos cristianos, que decimos que le creemos a Dios, que decimos que le pertenecemos a Él, pero no queremos hacer su voluntad, queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando nos sobra el tiempo, entonces queremos dedicarle el sobrante tiempo al Señor. Y el Señor dice, mi tiempo yo lo quiero para mí. Aparta un tiempo para mí. Aparta un diezmo para mí, que ese tiempo es mío. Ese dinero es mío. Soy yo quien te lo he dado. Y si yo te lo he dado, ¿por qué te lamenta en devolverme parte de lo que yo he dado? Solamente es parte de lo que necesita darle a Dios. Él no quiere que tú le des todo. Dale una parte nada más y tú verás que tu vida será fortalecida. Tú verás que tu vida será respaldada, restaurada. Tu familia será respaldada. Tu familia será sana. Tus hijos crecerán con inteligencia. Pero eso no se lo va a dar tú. Eso no se lo va a dar un profesor. Esos son complementos. La protección de tu familia, de tus hijos, de tu negocio, de sus finanzas, vienen de Dios, de la soberanía de Dios, de que tú entiendas que tú dependes de Él y no de ti. Y hasta que tú no entiendas eso, no será prosperado, no será fortalecido, no será bendecido. Solo en Cristo hay fortaleza, solo Él puede ayudarte. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Cosas que no nos dejan entender la soberanía de Dios. Los por qué. Y para todo tenemos un por qué. ¿Por qué está predicando Lubaldo hoy? Llegó ayer. Yo tengo 20 años aquí. Y mira, lo pusieron ahí. Mi hermano, no diga por qué. Dele gracias a Dios que yo hoy, un hombre que viene del mundo, de la bebedera, de la borrachera, de la mentira, de la injusticia, de prestar a un 50, a un 60, a un 100%. El Señor me tiene aquí hoy diciéndole a ustedes que ya yo no presto, que ya yo no hablo mentira, que ya yo no llego tarde, que yo quiero cada día de mi vida servirle al Señor. Eso es lo que deben decirle cuando venga Lubaldo acá arriba. Y no criticar al Señor, a nuestro pastor, que entendió la soberanía de Dios y le dijo, pon a predicar a Lubaldo. Y él me llamó. Porque todo lo que nosotros hacemos es cuando obedecemos la soberanía de Dios. Lo que pasa es que a veces el Señor nos habla y nos hacemos de la vista gorda y decimos, no, eso no viene de Dios. Claro, no viene de Dios porque a mí no me conviene. Y como a mí no me conviene, yo no lo hago. Tenemos que tener un oído fino. Así como cuando escuchamos, yo tengo problemas en ese oído y no oigo mucho. Pero de que me dice, mire estos 2,000 pesos aquí, yo lo escucho clarito por ahí y no oigo bien, pero si alguien me dice, usted me puede prestar 10,000 pesos, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y le pongo este oído. Eso pasa con nosotros en el reino, mis amados. Nosotros escuchamos claro las cosas que nosotros queremos escuchar. Pero cuando las cosas son de Dios, que nos afectan, que mueven nuestros intereses, que afectan nuestros intereses, fácilmente van a decir,
eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y nos pasamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a esta hora? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el sol? ¿Por qué tanto frío? ¿Por qué tanto calor? Y todos esos por qué no nos dejan entender la soberanía de la vida. ¿Por qué llueve? Dice el agricultor que tenía 5 tareas de maíz y la lluvia se la llevó toda. Pero ¿por qué Dios mandó esa agua que me llevó mi maicito con que yo le iba a comprar la comida a mis hijos? Y es verdad, le llevó el maíz y con ese maíz él le iba a comprar la comida a sus hijos. Y nosotros lamentamos eso que le pasó al agricultor, como lamentamos la separación de nuestra Ivana. Pero esa misma lluvia, mis amados, que ahogó ese maíz, que eran 10 tareas, llenó la presa de Tavera, que tenía 1 millón de habitantes aproximadamente de Santiago, que si no llovía se iba a secar y nos íbamos a quedar sin agua. La misma lluvia que secó el maíz es la misma lluvia que le da de beber a 1 millón. Entonces, ¿qué es más soberano? ¿Que beba 1 millón o que se sacrifique un agricultor con 10 tareas de maíz? El Señor sacrifica a uno para fortalecer a muchos. El Señor les da conocimiento a uno para que lo traspase a otros. Mis amados, si el Señor te prepara a ti en la palabra, en los conocimientos, no te quede con eso. Transmítelo a los demás. Porque el conocimiento es en vano si no se transmite. Las riquezas son en vano si tú no la compartes. Tu sabiduría es en vano si tú no la usas para el favor, el bienestar de los demás. Desarróllate, pero desarróllate en un desarrollo que tú puedas servirle a los demás. Los por qué en nuestra vida tenemos que eliminarlo. Y no es por qué, es quién. ¿Y quién es? Cristo Jesús, que nos bendice, que nos fortalece, que nos da vida. Él es la luz, Él es el camino, Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y mientras nos estemos preguntando por qué, no vamos a poder entender la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Por favor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren qué cuadro tenemos aquí, hermano. Si nosotros fuéramos uno analítico a nivel de nuestro pastor o de muchos conocedores de la palabra aquí, pudiéramos comparar este cuadro cuando dice el propósito conforme a la voluntad, habiendo sido predestinado, entenderíamos que estamos hablando aquí del trino, Padre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predestinado, ya el Señor antes de que nosotros naciéramos sabía qué iba a pasar con nosotros, como dijo nuestro pastor ahorita. Ya antes de la fundación del mundo, el Señor sabía que yo iba a estar aquí predicando hoy y que ustedes iban a estar ahí sentados escuchándome. Pero eso solamente podemos entenderlo si nosotros entendemos que la soberanía de Dios es la que puede hacer todo. Y en ese versículo podemos ver la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de nuestro Padre, que solamente podemos entenderla si nosotros nos enfocamos en lo espiritual a ver cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos un Dios que es soberano, que todo lo puede. Su soberanía permite hacer todo y en todo. Cuando decimos que lo puede todo, es todo. No hay nada que Él no pueda hacer. Desde darnos hasta quitarnos. Esa es la soberanía de Dios en su omnipotencia, el poder de Él.
Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la omnipotencia de Dios se manifiesta en nosotros. El poder que Dios nos da es para que lo usemos en su favor. La fortaleza que viene de Dios hacia nosotros por su soberanía es para que lo usemos a favor de los demás. Si Dios me hizo fuerte, no es para que aplaste al débil, es para que lo levante con mi fuerza. Esa fuerza que Dios me da es para levantar al caído, no para humillar al débil. Su omnipotencia es darme fuerza para que la use, pero para que la use a su favor. Tenemos el caso de Goliat. La omnipotencia del Señor se glorificó en Goliat. Era un hombre fuerte, le temía el ejército de Saúl. Era Goliat. Pero ¿qué pasó con Goliat? La potencia que el Señor le dio la usó en el lado equivocado y terminó derribado por un débil. Porque no es lo fuerte que yo sea, es lo que yo entienda de dónde viene mi fuerza. Si la fuerza tú no entiendes que viene de Dios, no importa tener la fuerza de Goliat, va a ser derribado. Va a ser derribado por gigante que sea. Porque no es la fuerza que tú tengas, es para lo que tú utilices esa fuerza. Goliat se fue a favor de los filisteos en contra del ejército de Dios y fue derribado. Y no es que no era fuerte, claro que era fuerte, tenía fuerza. Y esa fuerza es Dios que la da, porque Dios da todo, pero no la usó bien. Sin embargo, tenemos el caso de Sansón. Dios le dio fuerza. Y mientras estuvo entendiendo y usándola para derribar los enemigos de Dios, toda esa fuerza se mantuvo en él. Porque cuando nosotros usamos lo que Dios nos da para bendecir a nuestros hermanos, entendiendo que la soberanía de Dios es para usarla en su favor, el Señor nos respalda. Pero inmediatamente dejamos de usar su soberanía a su favor, nos quita el respaldo. Por eso David, con una resortera, derribó a un gigante. Por eso Sansón, con una quijada de un burro, pudo vencer un ejército completo, porque tenía el respaldo de Dios, porque entendía en ese momento que su fuerza venían de Dios y que era para respaldar todo lo que viene de Dios. La soberanía de Dios es omnisciencia. Él te da sabiduría, pero esa sabiduría tú tienes que usarla a su favor. Salomón, uno de los reyes más sabios de la historia, cuando Dios le pidió que le pidiera lo que él quisiera, le pidió sabiduría y Dios se la dio. Y fue el rey más sabio hasta la historia, pero inmediatamente dejó de usar la sabiduría a favor del reino de Dios. Fue apartado porque adoró ídolos, adoró otros dioses. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, mucho cuidado cuando lo que Dios nos da lo queremos usar para favorecer a otros, para complacer los deseos de otros, porque Dios es muy celoso y así como nos da, así nos quita. Lo que Dios nos da es para que bendigamos a otro, para que lo utilicemos fortaleciendo a otro. Ese reloj lo pueden parar un poquito, que queda muy rápido. La bendición de Dios es fortaleza para los que son de Dios. Por eso Dios bendice, protege a los que los aman, a los que hacen su voluntad, a los que entienden su soberanía. Leemos en el libro de Daniel 4, 28 al 37, para que vamos a ver algunos que quisieron jugar con la soberanía de Dios. Daniel 4, 28, 37 dice, 4, 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 29, al cabo de 12 meses paseaba por su palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Santo cielo. Miren lo que puede pasar cuando usted quiere quitarle la gloria de Dios. Usted no edifica nada, usted no hace nada, eso lo hace Dios. Este fue un rey constructor, fue un rey poderoso, fue uno de los grandes, hasta que se quiso llevar la gloria de Dios para él. Y dice la palabra más adelante, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Mis amados, no es a quien quiere, no es por lo que usted tenga, no es por el vehículo que usted ande, no es por la ropa que se ponga, mi amado. Es lo que Dios quiere, por su soberanía, no es por lo que yo quiera. El rey Nabucodonosor estuvo comiendo hierba, dice que la barba le llegaron al suelo. Bueno, no tanto, pastor, que le llegaban que casi la podía pisar, porque ya estaba inconocible, porque tenía que entender que eso no era de él, que no fue él que lo construyó, que el respaldo de Dios es el que nos permite hacer cosas que nos benefician en nuestras vidas. Pero por más alto que te vea, no pierda el norte de que todo eso viene de Dios. Y se lo dice uno que viviendo en Nueva York, si iba a un sitio y veía a alguien con una camisa de lo que yo tenía, abandonaba el sitio, porque yo entendía que nadie ahí podía tener la camisa que yo usaba. Y iba al Alto Manhattan a una tienda que se llama Concrete, que nada más traía 2 piezas de cada ropa que vendía, exclusiva en el mundo. O sea, en el mundo entero usted no iba a encontrar otro pantalón que usted comprara en Concrete. Pero si en un sitio si el pantalón costaba $30, ellos lo vendían en $2,000, porque usted tenía que pagar la exclusividad. Entonces eso se llama fantasía, eso se llama ser fantoche en el mundo que yo vivía, porque usted quiere ser la última Coca-Cola del desierto, y eso usted nunca lo va a lograr. Solamente a través de Cristo usted va a entender lo que yo he entendido, que un pantalón de baja terutín tiene el mismo valor que uno de Concrete, porque lo importante es el pantalón que le cubra, no lo que le costó. No importa cuánto tengan ese pantalón, todos estamos vestidos. Y eso es lo que cuenta ante el Señor. Lo que pasa es que la vanidad del mundo, la vanagloria del mundo, nos aleja de la soberanía de Dios y no nos permite ver la realidad de Dios. Amén, gloria a Dios. Se me va a acabar el tiempo, santísimo Señor. Y ahora que falta, estaba en la introducción. No voy a poder hacer el cuento de mi papá, no voy a poder. Leemos el libro de Job 42, 1-6. Poderoso es el Señor. Regálenme un poquito más de tiempo, pastor. Leemos el libro de Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, hasta el 6: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda detrás de ti. ¿Quién es el que te oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, dice Jehová el Señor, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria a Dios. Miren, mis amados, cuando nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces decimos cosas que no ofendemos a Dios,
pero ofendemos a otro. Y se lo voy a resumir sencillo. Me mandó mi papá a comprar 5 centavos de ajo y cebolla. En los tiempos míos, yo hacía 14 y 15 mandados. Venía con las de cebolla. Vete, compra 2 de pimienta y malagueta. Venía con la pimienta y malagueta. Vete, cómprate 2 de sal. Era por Chele, administrando. Aquí le pasó a Job que lo mandaron a comprar cebolla y ajo al colmado. Iba todo el camino, y por qué tenía que ser yo, me mandaron a mí, y va caminando y le da un tropezón a la piedra y se lleva el pedazo de piedra. Bendita piedra, ¿por qué no te moriste, piedra? ¿Por qué te dedo no se rompió cuando le di a la piedra? Y sigue caminando y viene un amigo y lo encuentra. ¿Cómo tú estás, Lubaldo? Soy yo que voy caminando. ¿Cómo a ti no te importa? ¿Qué te importa a ti? Mi mejor amigo me encontró y quiere saber cómo yo estoy. Entonces, este es el caso de Job. A Job el Señor le permite ser probado. Y él acepta la prueba. Él va a comprar la cebolla, pero va cacarabeando todo el camino. Él no ofendió a su papá y a su mamá que lo mandaron, porque él trajo la hoja y la cebolla y se la llevó a la casa. Pero por el camino iba diciendo de todo. Y su hermano que lo encontró lo saludó y le faltó. Y la piedra que le dio en el dedo, dijo que el dedo no debió habérsele roto. Entonces, aunque no le faltó a su padre y a su madre, le faltó a su dedo, le faltó a su hermano y le faltó al mandado. Entonces, debemos tener cuidado con lo que decimos. Aquí vemos un Job que se está retractando de lo que dijo, porque entendió que no debió haberlo dicho, porque la soberanía de Dios no se cuestiona. Y a él lo que se le dio fue una prueba para que la pasara. Si él hubiese entendido a principio, no tiene que hacer lo que hizo, echar para atrás y retractarse. Pero gloria a Dios que él pudo hacerlo, porque cuando hizo eso, la gloria de Dios volvió sobre él y se glorificó en él nuevamente. Pero ya era un poquito medio tarde, porque había dicho cosas que no debió haber dicho. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros estamos siendo probados por el Señor con lo que decimos, para que después no tengamos que retratarnos. Amén. Gloria a Dios. Nos tienen que dejar algunas, pero vamos a ver otros. Ahora vamos a ver algunos que han entendido lo que es caminar bajo la soberanía de Dios, bajo los principios de Dios, haciendo verdaderamente a lo que fuimos llamados. Y vamos a leer el libro de Esther 4:16, por favor. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Mis hermanos, no nos pongamos a preguntarnos por qué. Preguntémonos quién nos mandó a hacer lo que vamos a hacer. Aquí vemos que dice el libro de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca; si muero, que muera. Si tengo que morir, voy a morir, pero voy a morir haciendo la voluntad de Dios. Es que el hacer la voluntad de Dios está por encima de mi vida, de mi familia, de mi padre, de mi madre. Si tengo que perecer, que perezca, porque ante el rey no se podía presentar nadie que él no llamara. Pero aquí estaba en juego el pueblo de Dios, y había que salvar el pueblo de Dios, y el capricho de un hombre no puede prevalecer por encima de la soberanía de Dios. Si tengo que morir, que muera, pero el pueblo de Dios que se salve. No podemos permitir que el pueblo de Dios perezca, porque mi vida corre riesgo. Si tengo que morir por la voluntad de Dios, debo morir. Es que a eso es que fuimos mandados. Si tengo que perecer, que perezca, pero el pueblo de Dios tiene que ser salvo. Y ninguno
de los que se han jugado el pellejo. ¿Puedo decir pellejo, pastor? Ninguno de los que se han jugado el pellejo por el Señor han padecido. Porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Dios respalda al que manda. Yo no sé si Él me está respaldando aquí, pero yo me siento respaldado. Porque cuando venía, tenía como un miedo, como un temblor. Y el Señor me dijo, pero ¿de qué tú tiemblas? ¿De qué tú tienes miedo? Yo te envié a llevar un mensaje, y ese mensaje tú lo vas a llevar. El mensaje no lo he llevado, viene por ahí. Le estoy dando el principio para que ahorita cuando el mensaje llegue, los que tengan que llorar, lloren. Amén. Gloria a Dios. Esto se reduce, mis amados, a que la soberanía de Dios está por encima de nuestras vidas. Y no es verdad que vamos a padecer si hacemos la voluntad de Dios. Cuando hablamos de un Dios soberano, hablamos de un Dios que nos permite elegir lo que yo quiero ser. No es un Dios soberano impostor. Eres tú quien elige lo que quieres ser. Deuteronomio 19:20, no lo pongan. Seremos restaurados y bendecidos si hacemos la voluntad de Dios. Como dije en un principio, tú eres quien eliges. Solamente hay dos caminos, el del bien y el del mal. Y a mi amada no me gusta que yo diga esto, pero se lo voy a decir. Usted o está con Dios o está con el diablo, porque no puede estar con los dos. O le sirve a la luz o le sirve a las tinieblas. Solamente hay dos caminos. Y hay caminos que parecen de bien, pero al final son caminos que te conducen a la muerte. El único camino real y verdadero es que tú entiendas que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, por tu casa, por tu familia, por todo lo que tú emprendes. Es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, no de lugar, no de Cristo Jesús, que me fortalece, que me bendice, que me protege y al cual agradezco en este día de usarme como su mensajero. La gloria es para ti, Padre. Casos de la Biblia donde podemos ver la soberanía de Dios. La creación del universo, lo creó todo, en todo y para todo. Éxodo, el pueblo de Israel, Éxodo 14:2, por favor, sacó al pueblo de Israel, su pueblo, lo bendice, lo fortalece. Ese Israel que Dios sacó de Egipto, ese somos usted y yo. Nosotros somos el Israel de hoy. Dice la palabra, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampan delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acompañaréis junto al mar. Aquí estamos hablando, mis amados, de que se abrió el mar para que los hijos de Dios pasaran. Y todo el que intentó pasar, que no era hijo de Dios, mi pastor, se ahogó, quedó bajo las aguas. Porque el poder de Dios está con los hijos de Dios. Podemos ver también la unción de David, que está en Samuel 16, 12, 13. Cuando llegó Samuel a la... No lo pongan, no hay tiempo. Cuando llegó Samuel a la casa a buscar el ungido de Dios, fue mandado por Dios a buscar el nuevo rey, el rey que iba a sustituir a Saúl, porque ya Saúl se había apartado de los principios de Dios. Lo que le pasa a los reyes cuando dejan de hacer la voluntad de Dios. Llegó Samuel y el padre buscó todos los hijos y el mayor vino adelante. A mí es que me toca porque yo soy, porque ese era como yo, que le gustaba ser el de adelante, el primero en todo. Y vino y se puso delante del profeta, como soy yo ya el rey. Y le dijo, ni te aliste ni te va, ni te aliste que no va. Y el padre no entendía, dice, pero que no faltan más, ya están todos ahí. Sí, busca lo que falta uno. Porque el que hería a oveja, el que estaba apartado, el que nadie veía, ese era el ungido de Dios. Mi hermano, no importa que a ti no te vean, no importa que tú creas que no te ven. Lo que importa es el corazón que tú tienes hacia Dios, y Dios te va a ver y Él te va a bendecir y Él te va a proteger, porque la providencia viene de Dios.
no de nosotros mismos. Amén. Por el factor del tiempo voy a tener que llevar el mensaje. El mensaje de este día para todos ustedes es que la voluntad y la soberanía de Dios está por encima de todo. No es por la voluntad de mi esposa, no es por la voluntad de tu esposa, es obedecer la voluntad de Dios. Esto es un poquito crudo, pero voy a tener que decirlo. Yo amo a mi esposa y la quiero mucho. Dios lo sabe. Cuando el pastor me dio el mensaje para que viniera a traer la palabra hoy, yo se lo pasé a ella y ella como que no vio bien el mensaje, y ya nosotros teníamos planeado ir para Botoncillo a cumplir con lo de la niña, y me dijo, ¿es que no? Porque sabes que vamos para allá. Yo le dije, no, iremos, cumpliremos y predicaremos. ¿Qué le quiero decir con esto, mis amados? La soberanía de Dios está por encima de la voluntad de mi esposa. Dios no me llamó a servirle a Él para que yo haga lo que mi esposa diga. Dios me llamó a decirme que si Él dijo que yo iba a predicar aquí, yo esté aquí, porque es la soberanía de Él la que se impone. Yo no puedo obedecerle a mi esposa por encima de la voluntad de Dios. Yo no puedo obedecerle a mi hermano por encima de la voluntad de Dios. Yo no puedo obedecerle a nadie por encima de la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios es que yo esté aquí, aquí es que yo debo estar, y no importa que duerma para los pies. No importa que duerma para los pies, pero yo tengo que decirle a mi esposa que yo soy la cabeza de la casa, y que la cabeza de la casa le sirve a Cristo por encima de dormir para los pies o para arriba. Y si tengo que perecer, que perezca, y si tengo que dormir para los pies, dormir. Pero yo no vine a hacer la voluntad de ella, yo vine a hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios me habla, yo le obedezco a Dios, no a mi mujer. Yo no le obedezco a mi amigo, yo no le obedezco a mi amiga, yo le obedezco a Dios. Y lo siento mucho por mi esposa, porque ella quería que nos quedáramos en Botoncillo y que hoy estuviéramos allá, pero hoy yo debía de estar aquí, porque Dios me dijo que era aquí que yo tenía que estar. Y la voluntad de Dios está por encima de los deseos de mi esposa. Y no es que no la quiero, la amo, la adoro, pero la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Pasó el tiempo. Oramos, pónganse sobre sus pies, denle un aplauso al